Ya estás a bordo de Bytes and Bets de Zoom Tecnológico, donde la tecnología cobra vida. Te invitamos a explorar las innovaciones que están transformando nuestro mundo con voces autorizadas, informaciones actualizadas y novedades de la industria. Revisa nuestras emisiones cada martes y viernes a las 12 horas. Bytes and Bets de Zoom Tecnológico es una presentación de Buda Host, hosting para empresas. Agencia Big Buda, convierte tus visitas en más ventas. Innovanex, servicios de streaming para radio y video. Bytes and Bets de Zoom Tecnológico es una presentación de Buda Host, hosting para empresas. Agencia Big Buda, convierte tus visitas en más ventas. Innovanex, servicios de streaming para radio y video. Hola, hola, ¿cómo te va? Te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Bytes and Bits acá en Zoom Tecnológico. Hablamos acerca de tecnología, de innovación, como también distintos dispositivos inteligentes. Hacemos también un repaso de las distintas novedades y le vamos tomando el pulso a las distintas informaciones de tecnología con nuestros distintos voceros que vamos a ir conversando, con nuestros distintos entrevistados que van tomando el sentir a este tipo de novedades relacionadas con la tecnología. Este nuevo programa, emitido este día martes 13 de mayo, va a ser bastante particular ya que va a tener dos entrevistas focalizadas en temas distintos. El primero de ellos va a ser la logística y luego vamos a ir tomándole sentir a la creación de distintos formularios a través también de plataformas digitales, pero en conectividad o en zonas de conectividad realmente limitadas. Entonces van a ser dos distintas apuestas vinculadas también con cómo se va interactuando la tecnología, cómo se va trabajando justamente con ella y cómo es posible ahí y por dentro también colocar este doble clic que te vamos comentando en el mismo programa, esta misma edición. Este programa llega a usted gracias al apoyo de Buda Host, hosting para empresas. Desde el primer momento nos van apoyando en el desarrollo justamente de nuestra plataforma web. También vamos con Agencia Big Buda. Ellos nos van acompañando para poder desarrollar distintas plataformas vinculadas al diseño web. Vamos con Innovanex, que nos van apoyando en nuestro streaming diario para Zoom Tecnológico Plus. Ahí podrás encontrar diversas plataformas y también estamos con nuestros amigos de M3U que nos van apoyando en la difusión de contenidos vinculados con la tecnología y también, por supuesto, con todo el vínculo relacionado con la tecnología a nivel de televisión digital en este proceso, en este trabajo, en este esfuerzo también para poder difundir este tipo de contenidos. Seguimos hablando de tecnología, seguimos hablando de diversas innovaciones
Y te quiero hacer una invitación. Se está desarrollando durante el mes de mayo hasta aproximadamente el mes de julio los ESET Security Days. Son distintas conversaciones vinculadas a tecnología en donde la firma de seguridad y de ciberseguridad está colocando en el horizonte cuáles van a ser las tendencias, de qué hay que preocuparse en este tipo de materias. Por lo tanto, también así ahí es importante ir haciendo ese doble clic, vinculándolo con la tecnología y por supuesto también hacer esta misma interacción. Veamos qué nos dicen desde ESET y sobre todo cómo van abriendo la invitación, primeramente en Argentina, donde se va a desarrollar la primera de ellas. Hola, soy Leandro González y estoy junto a Camilo Gutiérrez para invitarlos al próximo ciclo de los ESET Security Days 2025. Desde la adopción masiva de la nube, el aprendizaje automático, la inteligencia artificial y hasta la computación cuántica, hemos sido testigos y protagonistas de avances y desafíos de seguridad que han cambiado nuestra forma de trabajar. Por eso, en esta edición estaremos hablando sobre cómo los colaboradores y las empresas pueden aprovechar esta innovación tecnológica para manejar grandes volúmenes de datos de manera segura. Además, de la mano de especialistas de ESET, compartiremos una demo sobre la relevancia de la inteligencia de amenazas. Es importante estar un paso adelante de los atacantes para proteger nuestros datos y nuestra infraestructura. No te pierdas esta oportunidad única de aprender y crecer junto a nosotros, así que reserva tu lugar. Nos vemos en el ESET Security Day 2025. Justamente la invitación es ir colocándose al día en materia de ciberseguridad y hacer este vínculo, como te estaba comentando, acerca también de la oportunidad que tenemos de ir conociendo cuáles son las tendencias vinculadas a ciberseguridad. Nuestro primer entrevistado, ya para entrar en terreno, viene a comentarnos respecto a logística, respecto también a los distintos avances después de la pandemia o después de este mismo evento. Hemos visto también cómo la misma industria se ha ido profesionalizando, ha ido incorporando más tecnología. Por lo tanto, también es importante hablar este tipo de temas, ir vinculándolos en nuestra pauta diaria para poder también generar también aquí un vínculo con este tipo de temática que son realmente importantes y que van abordándose en nuestra jornada diaria. Recordemos que el comercio electrónico avanza a pasos agigantados, tiene buenos números en nuestro país, entonces qué mejor que poder escucharlo de las distintas voces, justamente este tipo de informaciones. Nos encontramos en este Bytes and Bits de Zoom Tecnológico. Nos gusta ir hablando de innovación, de tecnologías y cómo van avanzando los distintos temas relacionados también en este mismo ámbito. El tema de hoy es la logística digital, que está experimentando un proceso de transformación digital, obviamente impulsado por esta adopción de nuevas tecnologías. Hemos visto también mejoras de infraestructura, hemos visto más tecnología relacionada con la inteligencia artificial. Y también hay una creciente demanda del comercio electrónico que en nuestro país está creciendo a números bien interesantes. Esto también ha impulsado la necesidad de ir viendo distintas capacidades logísticas a nivel nacional e internacional, tanto de distribución como gestión de inventarios en distintos tipos de materias. Y ahí empiezan a aparecer el Internet de las Cosas, por ejemplo, el Big Data, análisis predictivo y por supuesto la automatización. Para saber más datos, para poder conocer más detalle respecto a este tipo de temas, vamos a ir conversando con Gabriel Gurovich, él es Chief Evangelist Officer de Clog, esta empresa nacional de logística que obviamente está trazando también diversos caminos a nivel internacional y tiene una voz autorizada justamente en este tema, con lo que es importante también ahí tener esa misma apreciación. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Cómo va tu jornada? Hola Klaus, ¿qué tal? Buen día. Muy contento aquí de poder compartir contigo estos minutitos y de alguna manera contarles a toda la audiencia lo que está pasando, sobre todo en épocas tan tumultuosas para lo que es el comercio internacional, ¿no? Genial. Hemos visto cómo la logística digital está mejorando justamente esta cadena de suministro, esta misma gestión.
¿Cómo lo han visto ustedes desde la pandemia, ahora justamente ya en tiempos más tranquilos, en donde hemos visto ya una normalidad, pero donde hemos visto un creciente aumento del comercio electrónico? Vemos también distintos emprendimientos en redes sociales, en distintas plataformas, en donde la logística ya forma parte de nuestro día a día y hay que hacerlo todo en el menor tiempo posible, obviamente, y que lleguen los productos de forma más rápida, más fiable y obviamente para no perder, obviamente, clientes. Totalmente. Yo creo que le apuntaste. En esta industria, antes de COVID y después de COVID, o sea, ACDC, cambió todo, ¿ya? Entonces, si en el mundo, ¿cierto?, grecorromano se estableció antes de Cristo, después de Cristo, yo te lo muevo 2000 años para adelante. Y lo primero importante decir es que la logística nunca va a volver a ser lo que era previo a COVID. Yo creo que eso es súper importante. Hay una nueva normalidad que hace todo definitivamente más fluido, más instantáneo, como tú dijiste, y también más complejo, porque si bien todo indica que yo quiero siempre buscar la eficiencia en términos de tiempos de tránsito, costos, etcétera, también hoy día, por lo movido que está el tema, hay variables que de repente a algunos les calzan más que a otros. Ejemplo, si yo tengo un producto que puedo coordinar su logística con mucha anticipación y no estoy apurado en los tiempos de tránsito, eventualmente una logística larga es más eficiente para mí. Eso antes uno no se lo cuestionaba, porque la verdad es que cualquier ruta en cualquier momento del año valía poca plata, ¿sí? Hoy día es tanto el costo logístico de mover un producto que la verdad es que jugar un poco con las tarifas, con los momentos, con cómo se estiva una nave para que el peso esté más o menos equilibrado. A veces las navieras no quieren traer contenedores muy pesados, es cierto, pero a veces te van a decir, ¿sabéis qué? Te tomo tus cuantos contenedores pesados porque me ayudan a, cierto, equilibrar la nave. Cosas de ese tipo antes nadie las pensaba, hoy día cada día se vuelven más importantes, y la verdad es que son tantas variables que ahí entra obviamente la tecnología en la lógica de que no se te quede nada afuera. Y las máquinas inteligentes, esta revolución de la inteligencia artificial, ayuda muchísimo. Tú te podrías sorprender cómo hoy día se pueden hacer análisis de múltiples variables relacionadas con la logística y llegar a soluciones más eficientes que antes a mano no las veíais. Hemos visto que Chile también es una larga y angosta faja de tierra, un terreno geográfico bien particular para la misma logística. ¿Cómo ha ido ayudando ahí la conectividad en la misma logística y cómo ha ayudado también o cómo ha impulsado la misma tecnología para poder desarrollar terrenos o rutas más sostenibles, mucho más positivas justamente y obviamente que no impacte tanto en la misma industria? Pero mira qué interesante tu pregunta, ¿eh? Resulta que recién con la guerra comercial entre Estados Unidos y China, las navieras se dieron cuenta que normalmente cruzaban el Pacífico desde Asia hacia América en el Pacífico Norte y venían descargando contenedores partiendo por México hacia el sur, digamos, contexto de las rutas latinoamericanas. La verdad es que desde que este tema de la guerra comercial se fue a las nubes, las tarifas, quiero decir, los aranceles, China no logra sacar naves llenas de contenedores para empezar a descargarlos en México y seguir en Colombia y Perú y Chile. Y acaban de inventar, estoy hablando 3 semanas atrás máximo, una ruta que viaja por el Pacífico Sur y parte desde Chile hacia el norte, exacto, descargando contenedores. Y mira qué interesante, Klaus, cargando contenedores vacíos para devolverlos al punto de carga. Chile es más bien un destino, por lo tanto quedan muchos contenedores vacíos en los puertos. Entonces nadie se los quiere llevar vacíos porque es súper poco eficiente desde el punto de vista del tránsito, las navieras. Pero ya que están, los empiezan a recoger y se van para el norte y devuelven contenedores vacíos. Esto pasó hace 3 semanas. Keylog tuvo la oportunidad de hablar con las navieras y asegurar espacios para esas rutas nuevas que no existían, y obviamente las estamos ofreciendo a nuestros clientes, etcétera, que bajan de 45 días de tránsito a 26 días de tránsito. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe. Mientras dura hay que aprovecharla. Entonces, respondiendo de nuevo a tu pregunta, yo creo que Chile está hoy día ante una oportunidad mejor que nunca de hacer cosas más flexibles. Antes éramos el destino último. Típico cuando te alega algún amigo que no es chileno, que nunca pensó que tomarse un avión a Chile era tan largo, ¿cierto? Viene de Ecuador y no lo puede creer, que esto es más lejos que ir a Estados Unidos. Bueno, esto era lo mismo en las rutas navieras de carga. Teníamos que aceptar lo que llegase en cuanto a rutas, ¿cierto? Fechas, itinerarios.
Hoy se nos vuelve mucho más dinámico, lo que lo vuelve también más complejo de analizar, pero oportunidades de eficiencia están naciendo y yo creo que se van a profundizar. ¿Y qué puede hacer Chile, independiente de las grandes navieras y los cruces, digamos, de los océanos? Apostar, creo yo, por el cabotaje. El cabotaje son el movimiento de carga dentro del país, dentro de los puertos de una misma nación. Eso hoy día en Chile ocurre, pero ocurre muy poquito. Entonces, la verdad es que en nuestra, como tú bien lo describiste, logística compleja, cuando somos un espagueti largo de 5.000 kilómetros con una única ruta central, ¿cierto? La ruta 5, y luego como una espina de pescado, ¿cierto? Van saliendo hacia los lados pequeñas carreteras. La verdad es que es difícil optimizar la ruta. Es difícil decir, oye, ¿cuál es la forma óptima de ir del punto B al punto A? La verdad es que hay una sola. Pero si abriéramos una ruta marítima, se te pone mucho más interesante la logística. También hemos visto distintos emprendedores que se están metiendo a poder distribuir distintos productos, en ir abriéndose también, y mucha empresa joven. En ese sentido, ¿cuál es el impacto de la sostenibilidad en materia de logística moderna y cómo ayuda también ahí quizás la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías para poder hacer este proceso mucho más verde, generar ahí una logística más verde y obviamente contaminar menos y transitar más quizás? Sí, mira, yo creo que aquí hacer la distinción para los que nos escuchan, una cosa es la logística internacional, o sea, mover la carga de China a Chile, y otra cosa es lo que ocurre de Chile hacia adentro. Esta segunda pregunta creo que tú la estás enfocando más en eso, y efectivamente la cantidad de compañías digitales jóvenes que han nacido para optimizar ese problema es muy interesante, y creo que la ventaja que tienen es que no arrastran lo que se conoce como ese lastre analógico, que no es ni bueno ni mala la palabra lastre, ojo, no le quiero dar la connotación negativa necesariamente. El lastre, los barcos que navegan lo usan para, ¿cierto?, equilibrarse. Entonces a veces es necesario. Ahora, cuando uno quiere inmediatez, rapidez, todo a 2 clics, la verdad es que arrastrar ese lastre análogo te vuelve muy poco ágil. Entonces llega uno que es todo a 3 clics, ¿cierto? Un especialista en distribución de última milla, y trae velocidad, trae mejores tarifas, trae, ¿cierto? Finalmente lo que a todos nos importa, una mejor evaluación de tu consumidor final, ¿no? Que dice, a mí me encanta comprar aquí porque la verdad es que llega dentro del día, etcétera. Entonces, el espacio de innovación que se abrió ahí es inmenso, inmenso, y las oportunidades para seguir emprendiendo ahí también. Si nos escuchan gente que está motivada con echar a andar un negocio nuevo, yo diría que en ese espacio de competición, primero parte con inteligencia artificial de cero. O sea, hoy día sería una persona que están haciendo en este ámbito de negocio sin inteligencia artificial, te estás Vamos provocando a tú crecer. mismo un problema, tal cual. Y segundo, ponerte creativo, porque la verdad, yo no esperaría muchos años para adelante para ver eventualmente sistemas de distribución autónomos. El típico video de este dron que te deja el paquete en la casa, son cosas que en otras partes del mundo ya ocurren y faltan los emprendedores jugados en Chile para que esa cuestión empiece a ocurrir también. Hemos visto también esta misma guerra comercial que está empezando a tomar curso a nivel internacional, tanto por China, por Estados Unidos. ¿Cómo lo han visto desde el ámbito logístico Chile? ¿En qué situación se encuentra? ¿Y es un país ahí a tener en consideración por parte del mercado internacional? ¿Es un país a considerar quizás como un puerto intermedio? ¿Cómo lo ven ustedes ahí más entrando en el mismo ámbito? Sí, mira, yo creo que pensar en Chile como un hub logístico para triangular y mover, qué sé yo, eficientemente las cargas es difícil porque estamos lejos, ¿sí? Entonces, si ya llegó algo a Chile, la verdad es que desde aquí podrías ir por tierra a Argentina, a Bolivia, incluso a Brasil y ser un poco eficiente quizás. Pero más allá de esa logística, al final no lo veo como un hub logístico, como podría ser un Panamá, ¿cierto? Para todo Centroamérica, etcétera. Ahora, yo creo que Chile sí tiene una oportunidad interesante porque desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, nosotros somos un país muy abierto, ¿sí? Pienso, acá nadie lo puede asegurar, pero pienso que Estados Unidos finalmente va a velar por cumplir estos acuerdos internacionales de libre comercio. Chile, por tanto, va a quedar en una posición ventajosa comparativa. Vamos a quedar peor que antes, indudable. Antes teníamos
arancel cero prácticamente para todos los productos de exportaciones chilenas, vamos a tener algún arancel, pero comparativamente con casi todo el mundo vamos a tener un arancel competitivo. Por lo tanto, la oportunidad que yo veo es la siguiente. Chile como agregador de valor suficiente para darle denominación de origen. Para los que no entendieron nada, poder ponerle Made in Chile a los productos no implica solamente que el producto sea manufacturado al 100% acá. Por ejemplo, tú puedes traer un producto chino, agregarle control de calidad, hacer el packaging final, poner el manual de usuario traducido al inglés acá, etcétera, y buscar la forma de sumar suficiente valor agregado en territorio chileno para que ese producto termine siendo reexportable como hecho en Chile. Y esto es súper, súper interesante porque nos da una oportunidad de competir con ventajas. Y en esa misma línea, por ejemplo, los perfiles técnicos, los mismos universitarios, estos estudiantes que están también en proceso me imagino también que deben ir reinventándose, ir acomodando quizás sus estudios para poder impulsar este Made in Chile e ir fomentando obviamente este mismo talento, esta misma industria. ¿Qué perfil podría ir incorporándose, ir agregándose, considerando también el impacto que podría tener la logística en el futuro? Y más considerando el arribo de las nuevas tecnologías que ya son parte del día a día. No, muy profunda la reflexión, porque yo creo que Chile hoy día talento tiene, talento orientado para ser un país competitivo en el comercio internacional, yo te diría que menos, no porque no existan las personas, porque no lo hemos puesto en la agenda, yo creo. Entonces, efectivamente, eh, perfiles como hoy día técnicos en comercio internacional con conocimientos de inteligencia artificial, personas de las industrias asociadas a la logística, al comercio internacional, al supply chain, etcétera, son una fuerza laboral y jóvenes que estén empezando a salir en ese ámbito del mercado laboral, agentes de cambio para que las cosas se hagan desde cero, digamos, a 3 clics y con harta tecnología. Yo lo veo súper potente. Y si me dejáis agregar algo más, si esto de la guerra comercial sigue de alguna manera complicando y haciendo una disrupción internacional, yo creo que Latinoamérica, llamemos de México al sur, donde hablamos todo el mismo idioma, donde cada día que pasa el poder adquisitivo es mayor y donde las clases medias y emergentes son en sí mismo un consumo, ya tiene prácticamente 700 millones de usuarios o clientes finales, y de aquí al 2030 vamos a ser 1 billón de latinoamericanos. Entonces, ¿quién puede competir mejor en un ambiente conocido? ¿El europeo, el americano o emprendedores o compañías latinoamericanas apostando al mercado local? Eso es muy interesante. Y haciendo ahí el doble clic en Clock, por ejemplo, ¿qué impacto ustedes han visto utilizando la inteligencia artificial, este tipo de herramientas? ¿Lo han ido implementando dentro de su mismo software? Tanto quizás para ir ajustando rutas, ir haciendo algún tipo de movimiento adicional. ¿Cómo lo han visto este proceso de transformación digital que ha ido avanzando también a pasos agigantados? Sí, nosotros somos bien concretos. Nos gusta tomar nuestra propia medicina antes de ofrecerla al mercado. Entonces, ¿qué hemos hecho? Empezamos a procesar los correos electrónicos y los documentos asociados a las cargas de manera automática con inteligencia artificial. Entonces, 3 cosas potentes que nos dimos cuenta. Primero, casi el 50% de las comunicaciones asociadas al movimiento carga ocurren fuera del horario de oficina, por razones obvias, casi todo viene de Asia, etcétera. Tema de Entonces tiempo. imagínate llegar a las 9 de la mañana, tú eres un ejecutivo de Keylog y te das cuenta que todos los correos que te llegaron en la noche ya están procesados. Entonces, imagínate lo eficiente que se vuelve tu día de trabajo. Entonces, 50% de las comunicaciones llegan fuera de horario, se procesan instantáneas. Luego, un movimiento de carga, pensemos en mover un contenedor, generaba en promedio 120 correos electrónicos con sus respectivos documentos adjuntos que iban para allá, para acá, etcétera. Esos 120 los leía una persona hasta hace un par de meses. Hoy día lee 30. Los otros 90 se procesan automáticos. Y por último, nos dimos cuenta del error no forzado. Resulta que te mandan una invoice, ¿cierto? Con el detalle de los productos que estáis comprando. Y tú vas a mirar tu orden de compra y después tenés que mirar el BL, que es el documento oficial que la naviera dice que es lo que te trae adentro un contenedor. Y eventualmente hay algo que no cuadra.
se te puede pasar, no te puedes dar cuenta, etc. A la máquina nunca se le pasa. Entonces, de nuevo, eficiencia a la vena, la vimos inmediatamente. Estamos hoy día con un equipo de gente que tiene más tiempo para dedicarse a solucionar los problemas urgentes, todo aquello que no ocurrió como se esperaba en tiempo y plazo, algo muy común en la industria de la logística, y no gasta su foco y su tiempo en aquellas actividades que son recurrentes, automatizables y que eventualmente le saca un montón de pega encima. Hoy, te diría a partir de marzo de este año, hace un par de meses, Keylog empezó a traspasar esa eficiencia a todos los clientes que operan con nosotros. Luego que nos autodemostramos que esto nos hacía a nosotros más eficientes, se los pasamos al resto. Y en eso estamos, súper esperanzados de que esto se pueda profundizar mucho más allá de lo que hemos hecho hasta ahora, y que ojalá, yo me imagino así el futuro cercano, si todo sale de acuerdo a lo programado, yo lo voy a estar mirando en un dashboard bonito, con un mapita donde veo la nave, ¿cierto? O el avión, y empiece a tener así como alertas rojas o cosas cuando las cosas no estén pasando como esperado, y ahí recién tomar el teléfono o escribir un correo y tratar de solucionar el problema. Se ve súper bueno el horizonte, obviamente involucrando tecnología en ese sentido para poder, obviamente, ir disminuyendo los tiempos claramente en ese mismo trabajo. Ahora, ¿cómo están evangelizando justamente con la misma tecnología? ¿Cómo están ahí educando a las distintas empresas que están trabajando con ustedes, a los que le van pidiendo este tipo de servicios para poder hacerles también la vida mucho más simple y decirle, oye, esta tecnología es muy buena para todos nosotros y la debemos ir utilizando y cómo poder sumarlo al carro? Sí, mira, aquí dos o tres estrategias. Lo primero es que evidentemente todo aquello que resulta se lo entregamos y se lo liberamos lo más rápido posible a los usuarios de Keylog. Y la verdad es que a muchos les genera como ese efecto wow positivo, como, oh, se leyó solo, oh, mira, están completados los datos del VL. Listo. Y no se los decimos tanto, sino que se los demostramos. Lo segundo es que efectivamente con los que nos conocen y de alguna manera trabajan habitualmente con nosotros, nos es más fácil evangelizar. Y con el resto, varias cosas. Lo primero, salió hace poquito un caso de estudio de Harvard. Harvard tiene estos estudios de compañías que han hecho algo potente, etcétera, sobre Keylog, lo cual, además de tenernos orgullosos, nos sirve mucho como un documento. Oye, si no lo digo yo, lo dice Harvard, ¿cómo no le vamos a creer? Etcétera. Exacto. Entonces eso nos ayuda harto a decir, oye, si hay un tercero influyente que de alguna manera escribió un caso de éxito sobre Harvard, sobre Keylog, quiero decir, algo hay. Y lo segundo, nos dimos cuenta, que también creo que tiene mucho que ver con el foco de tu audiencia, Klaus, que nosotros tenemos una misión de hacer que la gente que se está preparando en esta industria, nuevamente perfiles como técnico en comercio internacional, supply chain, etcétera, que hay carreras técnicas, hay carreras universitarias, hay todo tipo, nazcan en su formación con herramientas más digitales para hallar la logística. Entonces estamos apostando mucho en generar una especie de conocimiento adquirido más allá de que no sean clientes de Keylog, cosa que cuando tomen algún rol de importancia en una empresa que se ve envuelta en temas de logística internacional, por lo menos tengan la noción que existimos y eventualmente vengan a pedirnos algún tipo de ayuda. Genial. Te quiero dar las gracias, Javier, por esta oportunidad de conversar acá, cómo va avanzando justamente la logística digital. Vemos avances significativos en materia de distintas tecnologías que se van implementando y cómo también se puede hacer este cambio de chip, esta vuelta de tuerca, para obviamente aprovecharla al máximo y obviamente eficientar todos los tiempos de trabajo que ustedes van teniendo. Absolutamente. Agradecer también a ti por darnos un espacio para conversar y a cualquier persona que estos temas de alguna manera le interesen, lo desafíen. Los invitamos desde ya a sumarse nuevamente en este rol más de evangelizar. No es que estamos todo el día vendiendo nuestra tecnología, sino que de alguna manera, mientras más rápido Chile se vuelque a hacer de la logística algo importante y un tema central en los negocios, yo creo que mejor preparados vamos a estar para todo lo que se viene a futuro, que sin duda es muy incierto, pero Chile tiene por lo menos las bases para navegarlo con tranquilidad. Que tengas una excelente jornada y que te vaya muy bien. Igual.
Estamos ya de regreso con nuestro programa. Avanza ya la primera media hora de este Bytes and Bits de edición de día 13 de mayo. Estamos hablando de innovación, estamos vinculando tecnología con distintos casos de éxito o cómo se está utilizando la misma tecnología y cómo también las empresas, emprendedores van también haciéndole este gustito, van vinculándola también con sus distintas necesidades. En esa misma línea vamos a pasar a la segunda entrevista que está vinculada para justamente esta segunda media hora. Y esa tiene que ver con la plataforma Squad. Ellos van desarrollando formularios en distintas plataformas en línea. Y lo más importante de todo es que van llegando a público de diversas regiones, de diversos sectores de nuestro país y también del mundo que no tienen conectividad o que tienen conectividad limitada. Entonces, finalmente van haciendo este vínculo entre los distintos usuarios, agricultores, distintos perfiles justamente, que van necesitando la conectividad en distintos tipos de instancias, en distintos tipos de soluciones, porque si no van a quedar incompletos finalmente con la información. Tuvimos la oportunidad de conversar con Max Echeverría, que nos comentó también cómo iba avanzando esta plataforma, cómo también va desarrollándose en este mercado bastante importante que hemos visto, porque también las distintas informaciones se están también generando y van buscando también un vínculo, sobre todo también por cómo se va integrando la tecnología y se van también añadiendo a este tipo de soluciones. Pasemos a ver la entrevista y después volvemos a nuestro programa. Estamos ya de vuelta con nuestro programa. Estamos hablando de diversos temas relacionados con la tecnología. Nos gusta hablar también de innovación. Y pese a que Chile está avanzando en materia de conectividad, en materia tecnológica, hay diversos espacios que han quedado sin conectividad. Y para tales cosas, y para poder cumplir de forma eficiente este tipo de operaciones, aparece en el terreno Squad. Esta es una empresa tecnológica con raíces en nuestro país que ofrece también una plataforma de datos en terreno y que permite también crear formularios de forma móvil, una idea súper interesante, considerando también los distintos beneficios que tiene el poder trabajar, ya sea con tablets, con teléfonos móviles o con la plataforma que ahí tú estimes conveniente. Y lo mejor de todo es que facilita el cumplimiento normativo incluso en zonas donde la conectividad es nula o es completamente limitada. Para poder conocer más detalles respecto a este tipo de plataformas, tomo contacto con Max Echeverría, él es cofundador de Squad, esta plataforma que te voy comentando, y que lo bueno es que tiene raíces también en nuestro país y que nos va a ir también comentando este tipo de novedades. ¿Cómo está, Max? Bienvenido al programa. ¿Cómo anda tu jornada? Muy bien, ¿y tú? Corriendo como siempre, pero gracias por tenerme acá y hacer el espacio. Genial, genial. Primeramente, ¿cómo nace Squad y qué problemas ustedes han buscado ir resolviendo en el tiempo? Y cómo esto ha ido mutando, cómo ha ido gestando también de acuerdo a las distintas necesidades que nos vamos encontrando. Originalmente nació porque en realidad es un problema que vengo viendo desde que era chico, pero cuando nace ya como prototipo fue porque unas personas de un par de empresas al mismo tiempo, de empresas distintas, una forestal y otra de telecomunicación, me dijeron básicamente que necesitaban ayuda para poder visibilizar información de terreno, que están haciendo su equipo y todo eso, pero con el componente de que tenía que ser con funcionar a pesar de la mala conectividad del terreno. Y eso como que yo dije, o sea, de partida existen muchas cosas de los 2000, pero claro, pues no está bien resuelto y con mi experiencia también me había pasado que yo hice varias cosas en terreno. Hice giras de estudio, hice mi práctica en una minera, trabajé con forestales mientras estaba haciendo el magíster. Y bueno, mi papá trabaja en telecomunicaciones y desde chico estuve metido en esa área también en terreno, en las instalaciones primero eran instalaciones de cables de cobre y cosas así, después ya era fibra óptica, después ya antenas y cosas de ese tipo. Entonces lo vi siempre y de ahí nace en realidad Squad, de tratar de capturar datos de zonas de mala cobertura para poder ayudar a los operarios a reportar a toda la gente que le tienen que reportar, porque al final todo lo que ellos hacen impacta en el producto final, en el precio, en cómo se vende, en cuánto les pagan, en la certificación, en un montón de cosas. Y está todo encima de una persona que está en terreno,
que además está en condiciones adversas y que además tiene que evitar que hayan accidentes al mismo tiempo. El sur de Chile tiene esa tormenta perfecta en materia de conectividad, en materia también de dispositivos inteligentes. Es un sinfín de cosas que uno va viendo donde obviamente la conectividad no es muy buena, obviamente por las distintas diferencias también de geografía. ¿Qué ha sido quizás lo más complejo que le ha tocado ir entregando o quizás llegar con formularios quizás a lugares o a zonas donde quizás la conectividad es realmente nula? ¿Y cómo lo han ido aprovechando justamente o viendo este tipo de ventajas que ustedes van conociendo también en materia tecnológica y por supuesto también en materia de las distintas acciones que ustedes van haciendo? O sea, nosotros partimos primero en los bosques donde igual hay señal. O sea, no es que haya señal, no es que nunca haya señal. Hay zonas en las que no hay zonas en las que hay de rebote, que es mala y el celular detecta que hay señal. Y ese es el peor de los casos porque el celular trata de sincronizar sin señal y al final te gasta la batería innecesariamente. Entonces de ahí parte toda esta cuestión. Y empezamos a ver oportunidades en varios lados y llegamos a algunas zonas, por ejemplo, en la isla Guarelo, que ahí no hay señal, en el sur de Chile, sur de Chile. Tenemos también operación en el mar, donde tampoco te llega señal desde la costa y tienen que depender de los VSAT que son súper caros las comunicaciones satelitales, o depender de Starlink, que también es más comercial y lo han probado. Entonces, esos han sido yo creo los más extremos, pero la gracia es que como lo desarrollamos para esa condición no perfecta, como que tengo señal pero no es buena, optimizamos mucho la sincronización de datos, el uso de batería y el uso de datos. Entonces, al final nuestra herramienta, cuando tú la echas a competir con casi cualquier otra, en realidad cualquier otra, con satélite o sin señal en esas dos condiciones, Squad igual se comporta mejor. Me refiero a que anda 8 veces más rápido, que no se queda pegada, que al final para el trabajador es efectivamente reemplazar el cuaderno, que es lo que todos los formularios digitales prometen, pero que por las condiciones adversas no logran cumplir. ¿Por qué decidieron tomar operaciones en terrenos, no soluciones más de oficina, considerando también quizás la competencia que podría existir y por supuesto también las distintas industrias que ahí aparecen? Bueno, porque para nosotros esto, claro, o sea, claramente es un emprendimiento que nace de una oportunidad de resolver un problema, pero tampoco es como que resolvimos cualquier problema, estamos resolviendo problemas que hemos vivido nosotros. Entonces nace de resolverle el problema a mi papá, resolverle el problema a mis amigos, y resolverle, como en el fondo son las personas que conocemos, los fundadores de Squad, son las personas que en el día a día andan en el terreno y que no tienen las herramientas adecuadas, po. Y por ejemplo, mi hermano trabaja en un banco y tiene de todo, sabe en qué momento contactar al cliente, sabe en qué momento vender tal producto, pero la gente de estas operaciones que al final son el esqueleto de todo lo que usamos. O sea, el escritorio en que estáis trabajando está hecho con materiales de recursos naturales. Ese micrófono tiene cobre, tiene plásticos que vienen del petróleo. Entonces, en el fondo, todo lo que usamos en el día a día depende de estas cadenas de suministro que están operando con papel y lápiz. O sea, todavía están en los 90, 2000, y es lo que usamos todos para vivir en el día a día. Y no tienen la herramienta adecuada, mientras además le están pidiendo que sean más eficientes, le están pidiendo que sean seguros. Entonces, lo vimos como un problema que aparte tenía como relevancia para nosotros, como personalmente, pero también era como importante para todo el mundo al final. En ese mismo sentido hemos visto también un desarrollo súper importante de la tecnología, por supuesto, y los distintos avances que hemos visto de distintas también innovaciones que han ido ayudando justamente en ir haciendo todo mucho más simple. ¿Cuándo se dieron cuenta de que este emprendimiento podía tener patas, pies, podría tener más fuerza, más músculos? Y claramente, obviamente, se podía ir exportando, se podía ir trabajando con distintas incubadoras, con distintas fuentes más de ingresos, como para poder darle más sentido. O sea, yo creo que eso fue como natural porque, bueno, en Chile ya no somos los mejores ni los más grandes en todo, pero justo en cosas de recursos naturales somos los más grandes o somos de los que compiten a mayor nivel. Por ejemplo, en forestal es como los finlandeses, noruegos, chilenos, canadienses, son como los tope de línea. En salmones, creo que Noruega, o sí, creo que es Noruega y Chile. No sé, en cobre es Chile y después ya lo sigue atrás Perú, pero no es como que haya un competidor directo de Chile por el primer lugar. Entonces, justo en esos materiales, recursos naturales, todo eso, Chile como que tiene una ventaja real, como que somos los mejores. Entonces, dije con mis compañeros, oye, si esta empresa que es gigante, que tiene son, no sé,
de Nueva Zelanda y operan en Chile y su operación más grande está en Chile, lo necesitan acá, es porque probablemente lo necesitan en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Canadá, donde también operan. Si esta forestal es creo que es top 5 del mundo, y que es chilena, la necesita, es probable que ya hayan visto las tecnologías que hay en el mundo y quizás la competencia la necesita. Entonces empezamos a cachar eso y empezamos a también darnos cuenta que una de estas empresas, que fue la forestal, estuvo dispuesta a pagar, así como a pagar por servicio mensual. Entonces, como dijimos, hoy no está pagando por un prototipo, no está pagando por tener la solución disponible siempre. Entonces dijimos, ya, si ellos están dispuestos a pagar, quizá hay otros más. Y empezamos a desarrollarla y empezó a crecer. Y la parte de la aceleradora fue más por necesidad. Como que esto fue como oportunidad, nos dimos cuenta que en varios lados estaba ocurriendo que estaba esta necesidad, que éramos líderes a nivel mundial y lo estaban pidiendo, entonces era probable, la tesis era que probablemente en otros países también lo necesitaran. Aparte que Chile en conectividad, como en velocidad de internet y calidad de internet, creo que es número 2 después de Singapur. Sí. Y Estados Unidos está tercero, creo. Y después, si tú dices como en número de celulares por cabeza, en Chile creo que hay como casi 2 por cabeza. Entonces, como que Chile era como un lugar ideal como para probar, que lo trataran de adoptar y además teníamos las ventajas competitivas en estos mercados. Pero cuando tratamos de levantar capital no nos pescaron mucho, entonces ahí dije ya, oye, yo he trabajado un poco con Estados Unidos porque había hecho un par de clases en una universidad en Atlanta. Y dije, capaz que por acá los gringos pesquen más, capaz que se arriesguen un poco, quizás me pesquen como para intentar. Y dicho y hecho, la primera aceleradora en todo el mundo que nos tomó en cuenta fue una aceleradora de Tampa. Y después, cuando quedamos en Startup Chile, al mismo tiempo quedamos en Techstars. Bueno. Entonces fue como extraño que los gringos nos tenían más fe que los chilenos y después los chilenos ya agarraron papa y el que agarró papa tampoco era como el más averso al riesgo de Startup Chile, que son súper arriesgados. Genial lo que está pasando en el ámbito tecnológico y justamente cuando uno va haciendo ese vínculo con distintas empresas, me imagino también que ustedes van moldeando quizás la forma en poder comunicar los productos, en poder vender estos productos, cómo poder generar también ese impacto y cómo poder ganar nuevos clientes y cómo ha sido ese cambio. A nosotros nos ha pasado mucho que todos los clientes hablan un lenguaje distinto de cada industria. Para suerte nuestra, nosotros igual cachamos un poco de esos lenguajes por lo mismo que te decía, que el problema se lo estamos resolviendo a gente que conocemos. Pero hay una brecha hay varias brechas. Hay una brecha entre el equipo interno que toma las decisiones de compra dentro de esa empresa y el equipo que opera el producto que le compran. Hay otra brecha en el lenguaje que usamos nosotros y que usa la gente de operaciones, y otra brecha en el que usamos nosotros y el que usa la gente de compra. Entonces, al final, hay que como adaptarse a cada uno de esos lenguajes. Y lo que te comentaba antes era que afuera de la entrevista, como cuando preparamos la entrevista, como conversamos que íbamos a hacer una entrevista, era que los lenguajes que ellos usan están muy asociados a su proceso que ellos conocen mejor que nosotros. Y el lenguaje que nosotros usamos como para sentirnos cómodos es de tecnología, entonces no necesariamente es el mismo lenguaje, pero la tecnología está hecha para resolver un problema, y ese problema es el que tenemos que ver si es que es el que ellos tienen. Entonces, generalmente partimos desde el problema de ellos, resolviendo ese problema con algo que genera un beneficio para ellos, y a partir de ese beneficio después conectamos con la tecnología. Entonces, después cuando vamos a vender el producto a cada cliente, en el fondo, la venta es un poco distinta, como que el producto nuclear es lo mismo, la herramienta es la misma, los beneficios son probablemente los mismos, pero el lenguaje que se usa para cada uno es distinto. Y en ese sentido, ¿qué fue quizás lo más curioso o quizás lo más divertido que ustedes han encontrado pensando también en ese cambio de lenguaje? Porque uno, viniendo de la zona central, quizás puede pensar que en el sur no se conoce tanto de tecnología, o quizás no es un tema que se vaya adentrando por todos los usuarios. Entonces, básicamente hay que ir allá casi a educarles en este tipo de materia, buscando justamente este acercamiento. ¿Qué fue quizás lo más anecdótico que se podría contar justamente de ese tipo de diálogo que ustedes han tenido con quizás hasta agricultores, hasta distintas personas que están trabajando ahí y que tienen que ir vendiéndoles justamente esta idea de producto, o este producto ya hecho? O sea, de partida hay cosas en la empresa que le hemos puesto nombres porque ellos nos han dicho la idea. Por ejemplo, ya esto como el mismo nombre de la empresa, le pusimos E al principio y Squad con K porque fonéticamente los chilenos le dicen Squad, que es como le dirían a un equipo que se escribe S-Q-U-A-D, Squad.
Porque los latinos, siempre por la forma en que construimos las palabras, no puede haber una S sin una vocal antes, entonces naturalmente le agregamos la squad. Entonces el nombre squad viene de equipo y en inglés funciona igual porque squad. Ya después, cuando les mostramos el producto, pues nosotros hicimos un algoritmo que la idea era que optimizara la batería y que optimizara el uso de datos, cosa que nunca se quiera pegar la herramienta para que el trabajador efectivamente la pudiera usar en terreno con mala señal. Y de repente empezamos a escuchar que nos decía, de hecho uno de los caballeros decía, oh, esta cuestión funciona como magia. Entonces le pusimos Magic Sync, como el sincronizador mágico. Y después, claro, la anécdota era que siempre nos decía como, oye, ese nombre lo puse yo, ¿cuándo va a llegar el porcentaje? Como yo inventé ese nombre. Y como la talla, pues como porque al final lo que nos ha pasado mucho con los trabajadores es que como ellos no hablan desde su proceso, desde su conocimiento, desde su lenguaje, nosotros agarramos cosas que, claro, tienen sentido para ellos, que no se nos habían ocurrido a nosotros y la adoptamos y como que se genera esa cuestión de que como que vamos co-creando la empresa entera, hablando con nuestros clientes, usuarios, como, es como entretenido, es como la historia me acuerdo del Benedictino cuando sacó la Light Gas, que dijo que un operador de la maquinaria le dijo, oye, esto es como un gas light, porque la máquina estaba mal y no metía tanto gas al agua, entonces un poco parecido a eso, como que el trabajador nos dijo el nombre. En Zoom Tecnológico nos gusta hablar de innovación, nos gusta ir metiendo temas disruptivos, por ejemplo. ¿Cómo están incorporando la inteligencia artificial, el aprendizaje automático o hasta quizás otro tipo de tecnologías que no son tan mencionadas también en este trending que se va hablando diariamente? ¿Y cuál es la relevancia de ir ocupando justamente este tipo de tecnologías en un proceso que puede ser súper cotidiano, súper diario? Y que puede estar alejado de lo tecnológico, pensando también que hay poco conectividad, quizás. O sea, nosotros como ingenieros así nerd, como que obviamente queremos vender, onda, estoy haciendo inteligencia artificial, estoy haciendo big data, estoy haciendo redes como mesh con, no sé, pues con Bluetooth y con Wi-Fi direct, como todo eso. Y en la práctica, si yo voy le vendo eso a un cliente mío, no va a entender de qué, o sea, va a entender, va a saber el concepto de lo que le estoy hablando, pero no va a entender por qué le estoy vendiendo esto. Entonces, lo que nosotros tenemos en nuestro núcleo es esta plataforma robusta y flexible, que es muy fácil de usar. Pero para hacerla fácil de usar, para hacerla más rápida, para hacer todas esas cosas, tenemos un montón de desarrollo con esas tecnologías. Entonces, por ejemplo, tenemos bueno, tú cachai, un OCR, que es un reconocedor de imágenes, pero la gracia es que le hicimos funcionar local en los dispositivos. Entonces, el celular te lee una patente, por ejemplo, identifica que es una patente, que tiene la estructura de patente, que el código verificador corresponde al número anterior, entonces sabe que eso es lo que debería escribir. Entonces, con eso llevamos al trabajador a que en vez de estar escribiendo patente, la lea y la lee de una, súper rápido. Pero tuvimos el desafío de desarrollarla que funcionara local con las capacidades de un celular, como que no tiene memoria ilimitada, por ejemplo. En lo mismo sentido, los trabajadores usan guantes, ya a veces está congelado porque se están podando árboles en Maine, en el norte del lado de Canadá, o en el sur, en Chile, en el mar, y está súper helado y la pantalla se congela. Físicamente se congela, no es que se quedó pegada la aplicación, es que el celular no funciona. Y hicimos voz a texto, entonces ahora el trabajador le habla y el celular entiende y transcribe. Eso es inteligencia artificial aplicada. Entonces, tenemos hartas cosas de ese tipo, como que están escondidas en un beneficio, en algo que el trabajador ve, pero yo no se le voy a decir, oye, vaya a usar inteligencia artificial. Le voy a decir, oye, esto va a funcionar, tú lo hablas y te lo traduces a texto. Considerando que Chile es una larga y en cuanto a faja de tierra van trabajando también con países de distinta índole, ¿cómo es posible ir ahí trabajando una plataforma o cómo quizás la han ido flexibilizando de acuerdo quizás a las características de cada cliente o a las necesidades de cada usuario? ¿Qué quizás ha sido lo más raro que te han pedido y tú te has dado cuenta que se puede implementar realmente y quizás eso hasta se puede ir utilizando a nivel ya más macro en la misma plataforma? O sea, que nosotros tomamos una decisión cuando dijimos vamos a hacer una plataforma porque como toda la recomendación es como enfócate en algo súper específico y métete en una vertical de negocio y como especialízate en eso. Y nosotros sabíamos que nuestro producto, si lo hacíamos así, no íbamos a meter mucho en un proceso específico de un cliente. Entonces nos dimos cuenta, esto fue por necesidad también, no fue como que se nos ocurrió en estrategia. Cuando trabajamos con esta forestal en el sur, ellos tenían tres como áreas, o sea, zonas, y dentro de las zonas tenían áreas. Y la zona sur tenía 7 áreas. Y esas 7 áreas tenían
como no sé, 14, 15 contratistas distintos, y cada uno le pagaba a su trabajador de forma distinta, reportaba de forma distinta, entonces al final tuvimos que hacer algo súper flexible para atender a cada uno de los contratistas, que a su vez recopilara la información de una forma que fuera útil para el área, y que a su vez las de las áreas fueran comunes para que la zona pudiera operar de forma cómoda. Entonces, cuando partimos con eso, siempre dijimos, ya mira, aunque vayamos por un cliente, eso era, ni siquiera eran varios clientes, era en una vertical, en una industria, con un cliente ya nos pasó el problema. Entonces dijimos, ya esto nos va a pasar siempre, dentro de la misma industria probablemente operan distintos, entonces hagámosla muy flexible. Entonces, cada vez que alguien nos pide algo, no es que se lo hacemos, sino que buscamos la forma de resolverle el problema que nos está diciendo que está detrás de la idea, porque a veces nos dicen, podrían hacer esto, pero en realidad ese podrían hacer esto es ¿por qué? ¿Por qué? Y después el por qué, ahí te dicen una razón, y esa razón es la que tratamos de responder. Y cuando hacemos eso, siempre que tomamos el proyecto decimos ya, esto tiene que ser diseñado para que funcione para todos los clientes. Cuando si me lo pide un cliente, tiene que estar pensado para que la plataforma lo pueda usar, para que cualquier cliente lo pueda usar. Entonces así hemos ido creciendo. Me quedan dos preguntas para ir finalizando. Agradezco tu tiempo infinitamente porque es realmente importante poder conversar este tipo de temas y dar la cabida, la posibilidad también de ir expandiéndolo también para que otros mercados lo puedan ir conociendo. ¿Cómo crees que es este rol que tienen las startups latinoamericanas en materia de transformación digital a nivel global? ¿Ha ayudado el hecho de ir participando de estas incubadoras, de ir metiéndose más en terreno con los emprendedores, considerando también que hemos visto que hay harto emprendedor en nuestro país que quiere o que tiene nuevas ideas de negocio y que claramente ahí pueden ir incorporándose en los distintos mercados? Sí, o sea, yo encuentro que Chile tiene como buen nivel de emprendedores, como que si tú los tiras a cualquier país se las arreglan. Entonces como que o nos las arreglamos, como que siento que como que Chile tiene buena Buena base. base, Sí. sí. Eh, lo que sí encuentro es que la mayoría de los negocios, como en Chile, como que tienen que ser como, a ver, yo encuentro que el ecosistema es un poco distinto. Entonces, como que el que surge en Chile surge por dos razones. O porque tenía un producto que era como más o menos fácil de vender, como que el cliente lo entendía, era, esto ya existe en Estados Unidos, existe en Europa, es como alguna empresa y la puedo usar yo. Entonces, como que crecen, generan harto ingreso y después empiezan a crecer y el objetivo de esa empresa es como generalmente ser la líder regional, no sé, de toda Latinoamérica y que después cuando la empresa gigante de Europa, de Estados Unidos la compre, quiera entrar al mercado, las compre. Un poco lo que le pasó a Corner Shop, pero Corner Shop igual podría haber sido gigante por sí sola, pero terminó siendo comprada por Uber. Ese es como un ejemplo. Y el otro modelo que he visto que funciona en Chile es como el que está apalancado mucho en servicios, que es como un SaaS, como Software as a Service, que supuestamente es una plataforma, que autoservicio y todo, pero venden mucho por personalización y cosas así. Y nosotros no éramos ninguna de las dos, porque nosotros estábamos tratando de ser distintos, sacar un producto que no había resuelto el problema, no se había resuelto el problema, entonces era algo nuevo, como una mejora en la categoría o una nueva categoría y tampoco éramos como el que nosotros decidimos nunca cobrar por los servicios, porque si cobramos por los servicios nos íbamos a quedar ahí como te cobro y gano plata, estoy feliz, como que la empresa crece, pero nos desviamos del foco que era sacar una plataforma que todos pudieran usar. Entonces ahí encuentro que en Latinoamérica esos modelos funcionan, crecen, son súper bacanes, pero tienen como techos, como se ponen solo el techo. En cambio, nosotros dijimos, ya, si no tenemos nada que perder, en el fondo como que tampoco nos están pescando acá, como tratemos de romperla con todo y si no que se pierda todo, no, pero intentémoslo. Genial, Y ahí nos genial. pasó que los gringos nos pescaron, como que a los gringos les gustaba eso, era como, oye, pero esto están creando una categoría nueva, el mercado es de billones de dólares, si la logran hacer, va a ser el líder de mercado, entonces algunos se arriesgaron y invirtieron. Entonces siento como que el aprendizaje desde mi punto de vista es eso, es como si quería hacer algo que es como el líder regional, como que se puede hacer desde Latinoamérica perfecto. Pero si queréis ser como el líder global, hay pocos que te van a apoyar en Latinoamérica. Los argentinos lo han hecho, con Mercado Libre, no sé, pues, con Open English, ahí Kasek Ventures se ha puesto bien. Pero en general no es como que esté lleno de latinoamericanos que son líderes del mundo y como que cuando están chiquititos los apoyaron. ¿Cómo ven la expansión de la conectividad satelital, de la conexión satelital, o hasta también del 5G que está llegando a más lugares, a más latitudes de nuestro país?
y cómo ven también la posibilidad de ir expandiéndose justamente a otro tipo de sectores gracias justamente a estas modalidades de conectividad. Mira, ahí tengo como... Las dos cosas me gustan de partida, como tecnología, como nerd que soy. Eh, pero el 5G tiene un problema grande, que es que el 5G requiere harto ancho de banda, entonces necesita proyectos de fibra óptica directo a las últimas antenas, que es el punto de conexión. Y para eso, para transmitir lejos, necesita harta energía, porque la onda es de amplitud más grande y para viajar más lejos con datos, con hartos datos, necesita harta energía. Entonces necesitáis proyectos de fibra óptica, de electricidad, proyectos de baterías de respaldo, todas esas cosas, y la mantención en el día a día. Entonces, en zonas rurales es difícil que llegue porque hay poca gente en esa zona para que se justifique que entre todos ellos paguen el gasto de haber puesto todo ese proyecto. Entonces, como económicamente no es viable en muchos lugares rurales. Entonces, el 5G yo encuentro filetes en la ciudad y todo, pero donde hay concentraciones de personas, pero en las zonas rurales lo veo difícil que sea efectivamente el estándar. Va a ser como está disponible, pero no sé, no siento que sea el estándar. Entonces, ahí es donde nuestra herramienta con las tecnologías que tenemos que nos permiten extender el alcance de la antena, en el fondo, un celular le dice al otro, tengo señal, mándame los datos, yo los mando para arriba. En el fondo va a ser como una mejor opción, y si es que hay 5G cerca, va a andar mucho más rápido Squad. Entonces, si es que pusieron uno, ya es mejor. Y las satelitales, ese es otro cuento, porque sigue siendo caro la transmisión de datos y aparte no es tan estable. Entonces nos ha pasado que nosotros al principio le teníamos miedo porque nos decían algunos inversionistas, igual, oye, ¿qué pasa cuando Starlink llega a tus operaciones? Te quedaste fuera del mercado. Y nosotros, no sé, yo creo que no, igual hay cosas que podemos defender desde la usabilidad de cosas del producto mismo. Pero aparte de eso, nos dimos cuenta que en verdad éramos un buen aliado de Starlink cuando una empresa que se llama Badinotti, que usa Squad en mantenimiento de jaulas de salmones en el sur de Chile, ahí no tienen buena señal. Y me acuerdo que cuando pasaron de papel a Squad, pasaron y habían probado otras cosas. Tenían herramientas, no sé, de empresas grandes. eh, Pasaron de 20 días de espera para llegar la información y optimizar sus procesos a un día. Entonces, dentro del día llegaban los datos con Squad cuando pasaban cerca de un puerto, agarraban alguna señal por ahí o prendían el VSAT, se sincronizaba. Y cuando le pusieron Starlink, dijeron ya probemos las herramientas y Squad anda 8 veces más rápido que la otra herramienta con Starlink. Entonces, y eso medimos uno contra uno. Y entonces lo que pasó fue que cuando prenden Starlink con Squad gestionando la sincronización, es como que estuviera siempre en tiempo real disponible, y en realidad no es así, pero en la práctica para el trabajador, como decían ellos, como magia, ellos la usan y se sincroniza solo, no se dan cuenta, entonces lograron los resultados que querían, que al final es casi tiempo real, todos los datos visibles, y eso te permite optimizar el proceso y ahorrar 15% en costos operacionales, agendar bien a tu equipo, dejarlos descansar 2 horas en vez de mandarlos a hacer reportes después de la pega. Para quienes nos están escuchando, para quienes nos están viendo de acá de Chile o quizás de otros países, donde poder conocer más información respecto a Squad. Y básicamente está abierto para cualquier tipo de industria, ¿no? Sí, o sea, nosotros como negocio estamos enfocados en algunas industrias donde tenemos casos que ya han funcionado, donde que tenemos una Fortune 500 que nos compró, entonces ya como que ya nos están pescando por ahí. A los mineros siguiendo la beta, hemos ido, pero claro, el producto tiene una versión gratis, entonces cualquier persona que necesite recopilar datos en terreno puede ir a squad.com, eskud.com, se inscribe y tiene la versión gratis. Y con eso puede recopilar datos y saca el reporte, entonces se ahorra los papelitos que tiene que andar mandándole al jefe, los tiene todos digital y los reenvía, ¿no? Genial. Y ya las versiones pagadas son más avanzadas, puede hacer estas cosas más cool que eso, pero en el fondo la versión gratis ya es mejor que usar otras herramientas gratis, entonces, y la disponibilizamos para la gente de terreno. Genial. Los quiero felicitar por su trabajo, por esa posibilidad de disponibilizar contenido, porque muchas veces eso también va a ir ayudando a que las empresas vayan surgiendo, vayan sacando este proceso análogo que muchas veces es súper tedioso, súper complejo, este papeleo que uno va haciendo. Entonces, a través de la tecnología también ahí se puede simplificar esos procesos y hacerlo también mucho más rápido, mucho más efectivo. Sí, es que al final, cuando, como te decía, en esas desconexiones que hay, la gente de la gerencia ve sus dashboards todo en línea, pero no saben que para atrás había un supervisor que estuvo llamando a 5 operarios y les dijo, oye, acuérdate de mandar el reporte, y ese operario en vez de llegar a tomar 11 con los hijos, llegó a hacer un informe en Excel. Entonces, ese Excel después lo subieron y está en el dashboard. Squad te ahorra ese problema. Entonces hace que tu gente esté más pegada al proceso, que los datos estén en primer lugar, no hay error de transcripción y todas esas cosas. Entonces,
creo que es algo súper importante y que no es tan visible, como que la gente no sabe que eso ocurre todavía en el año 2025. Genial, genial, Max. Te quiero dar las gracias y obviamente están las puertas abiertas del programa como del medio en caso que quieran ahí volver a informar algo o dar a conocer quizás más novedades respecto a esa plataforma. No, yo feliz. Muchas gracias, Klaus. Que te vaya muy bien y que tenga una excelente jornada. Chao, chao. Ya estamos de regreso con nuestro programa, ya vamos por la hora de transmisión en este nuevo bloque que estamos hablando de innovación, de tecnología, y también lo vamos vinculando con nuestros distintos voceros que van complementando distintas informaciones. Primer bloque dedicado a la logística y ahora también estos formularios en línea que se pueden ir utilizando en conectividad limitada o sin conectividad, obviamente, gracias a las modernas tecnologías también que van implementando y por supuesto también estos ajustes que ellos van desarrollando y que justamente van perfeccionando todo el trabajo que se va desarrollando. Distintas informaciones son las que hemos visto en el día de hoy. La invitación es que cada martes, cada viernes nos podamos encontrar en este Bytes and Bits y podamos darle también una mirada al ámbito tecnológico, por supuesto, para que nos podamos encontrar y podamos hablar de tecnología. Se vienen distintos temas, se vienen distintas entrevistas. Es por eso que te quiero invitar a que te quedes en la sintonía. Es un tecnológico que vayas viendo el canal de YouTube, como también Zoom Tecnológico Plus en nuestro sitio web, porque también ahí vas a tener diversas entrevistas, diversas noticias, actualizaciones que estamos haciendo también de forma diaria con nuestro equipo de redacción acá en esta misma plataforma. Para esta emisión te saluda Klaus Nar, quien estuvo contigo. Nos vemos en la próxima. Que te vaya muy bien. Fuiste parte de esta emisión de Bytes and Bits de Zoom Tecnológico, donde la tecnología cobra vida. Te invitamos a seguir los temas más importantes que están marcando la pauta en nuestra web zoomtecnológico.com.
Revisa nuestras emisiones cada martes y viernes a las 12 horas. Bytes and Bits de Zoom Tecnológico es una presentación de Buda Host, hosting para empresas. Agencia Big Buda, convierte tus visitas en más ventas. Innovanex, servicios de streaming para radio y video.